Hola Manu, Get him out. The newsagents are back in Blackpool because we've heard
Buenas, ¿cómo andan? Buenas, Hola Manu, ¿cómo estás? hola Male, ¿todo bien? Bien, vos. Gente, pongan cámara. Mientras seguimos esperando, porque se anotó bastante gente. Hola Nicolás, hola Marisa, hola Gustavo. Bueno, hola a todos. Hola Daniel. Por respeto a los que se conectaron a horario, vamos a arrancar este webinar y después irán, voy a ir sumando gente. Bueno, hola Manu, gracias por coparte. Sé que estás al palo con todo, más en estas semanas. Así que Por agradecerte por el favor. tiempo, antes que nada. Un placer. Estoy, de hecho, en uno de los laburos, en Blender, justo que vamos a hablar de streaming, y estaba en una oficina y me acaban de echar, que había una reunión en la oficina, así que me vine afuera. Si hay algún ruido o algo, me avisan, pero espero ¿Querés salir? No tengo que se problema, te escuche todo esperamos. bien. ¿Querés No, no, salir? ya estoy acomodado, Ah, ¿ya pero cualquier saliste? cosa, Ah, ya bueno, estoy. buenísimo. Así que cualquier cosa me avisan si se escucha mal o algo, Eh, pero debería escucharse bien. bueno, Ok. antes que empiece Manu, de que empecemos a charlar, bueno, con él va a terminar el primer ciclo de webinars que hicimos en la escuela. Después de esto viene el curso de comunicación política digital avanzado y después volvemos con los ciclos de webinars. Pasado el aviso parroquial, vamos a arrancar con una primera pregunta. Te pueden interrumpir, ¿verdad? Si te quieren hacer preguntas, así no soy solo yo. Sí, por supuesto. Vamos, buenísimo. Bueno, primera pregunta. ¿Qué crees que cambió en el ecosistema digital para que hoy el streaming sea un canal relevante para los políticos? Bueno, para empezar, creo que lo primero que cambió es la oferta de contenidos, sobre todo. Hoy pasa algo con los canales de stream, que por supuesto empezó con un auge del 2023 para acá sobre todo. Ya venían igual, por lo menos muchos de los consultores políticos, quizás más cercanos a mi generación. Yo tengo 33, pero en ese momento y en la época de la pandemia y demás, descubriendo muchos de estos fenómenos que empezaban a aparecer, y había muchos prestándole especial atención a, en su momento, cuánto modificaba, que ese era más el punto en el que acentuaban las entrevistas y las apariciones y demás en medios tradicionales, que por supuesto siguen teniendo un montón de vigencia. Yo trabajo aparte de Blender y en un medio de stream o de estos nuevos formatos en TN, por supuesto que sigue teniendo la preponderancia que tiene, pero en estos nuevos formatos, primero que yo creo que hubo algo de quizás una lectura vinculada a empezar a hablar de las nuevas generaciones que se estaban quedando afuera de la conversación política en particular, que eso no es necesariamente lineal, digamos, no es que el streaming lo ven hoy, mucho menos hoy, pero no es que el streaming lo ven todos jóvenes, ni que la tele la ven todos más grandes, ni viceversa. Hoy lo que hay, sí, con la cuestión de los contenidos, y yo eso lo identifico en todos mis lugares de trabajo, es una competencia mucho más fuerte por la atención, por supuesto, ya no solamente entre los programas tradicionales de tele, medios tradicionales, radio, etcétera, y los streaming, sino también plataformas, o sea, todo lo que sabemos en términos de consumo y de esa demanda del tiempo, de los que consumimos, sobre todo, en particular Yo lo que podría. me acuerdo que en pandemia con Twitch de repente fue furor y vos lo veías a Esper, por ejemplo, jugando a eh, videojuegos en Twitch. Era como que bueno, es querían algo que entrar a la plataforma y no sabían cómo entrar, cómo llegar y era medio Grinch todo. Es algo que pasó mucho. Yo me acuerdo en esos tiempos de pandemia, de la aparición de los primeros políticos que desembarcaban en Twitch o algo por el estilo. De hecho, en plena pandemia hay una entrevista que le hace Pepe Rosenblatt a Alberto Fernández, todavía presidente de 2021, en la Quinta Olivos, que se transmitió solo por Twitch. Me acuerdo que por aquellos días era un fenómeno no solamente argentino, digamos, algo que estaba pasando en simultáneo en todo el mundo. Me acuerdo de una nota que había dado el expresidente francés, ya en ese momento expresidente, François Hollande, que dijo algo así como, o sea, me gustó la definición, más allá de que después tampoco fue un caso de éxito ni nada por el estilo en cuanto a su desarrollo digital, pero dijo, me voy de Twitter, todavía en ese momento era sobre todo porque en Twitter no queda nadie para convencer que había algo de eso concreto bueno, lo vemos hoy todavía cada día más, Sí. en algunas redes mucho más contaminadas en cuanto a el contenido político. Hoy en el streaming de YouTube es algo que está pasando, por supuesto. Después,
hay otra particularidad que sí es muy argentino, y ahí sí hay que un poco sacar la bandera, otra coronación de gloria, las 3 estrellas y demás, que es el formato de streaming tal y como lo estamos conociendo o desarrollando ahora en Argentina. No es algo que se replique en todo el mundo. España recién está llegando, hay otros países del continente. En Colombia hubo algunos intentos que no fueron muy fructíferos en términos de visualizaciones, en Ecuador lo mismo. Chile Ahora, es muy reducida perdón, la plaza de gente que ¿vos está crees viéndolo. que, vos crees que los políticos también van a los streaming como están en TikTok, que están por estar, porque no entienden muy bien, pero saben que tienen que estar y no entienden cómo? ¿Crees que con el streaming pasan lo mismo? Que saben que tienen que ir, pero no entienden muy bien para qué o cómo es, o sea, no es lo mismo que una entrevista en un canal de televisión. ¿Crees Sí, que hay algo de eso, entienden Male. esto? ¿Entienden? Hay algo que yo lo noté, ahora les cuento algunos casos particulares muy fuertemente, sobre todo por supuesto empiezan años electorales como es este, como lo fue 2023, y aparece todo una desesperación, ya casi diría, no, hay que ir a los stream porque es lo que garpa, entre muchas comillas, ahora, y porque los jóvenes están ahí, porque ahora los jóvenes acercarlos y lo Exacto. que fuera. Entonces empiezan esos años impares donde hay una desesperación absoluta de los candidatos, los referentes, los dirigentes de desembarcar en los streams, que eso en un primer momento me parece que también representó un desafío y una especie de trampa para muchos de los políticos que fueron, porque yo me acuerdo, 2023, primer año de Blender, por eso hago mucho hincapié en eso, año electoral. Y había mucho político, mucho dirigente, mucho candidato que iba a los streamings relajado, como esto es una cosa de pendejo, yo quiero mostrarme relajado y quiero mostrarme todo baja y una pésima música de sesgo, ¿no? Son jóvenes, entonces yo tengo que estar relajado y tengo que ir ahí y tampoco tiene el rebote que podría tener si yo digo tal o cual barbaridad en TN o en La Nación Más. Y así salieron un montón de clips y de recortes en los que quedaron eh, muchos políticos. Me acuerdo de Martín Lustó hablando acá en Blender en su momento de que el radicalismo se dejaba tocar el culo como una mina en un baile, toda una cosa que le pegaron por todos lados, le pegaron a los radicales, le pegaron a la feminista, le pegaron, o sea, no, entraron todas las balas, las balubis dirían, ahora en ¿Crees que lenguaje tuitero. ¿Crees que los políticos en los streaming pueden marcar agenda, como algún tweet o... Bueno, eso es lo que tenía, yo lo hablaba con muchos amigos consultores en su momento, de hecho algunos que participaron de los primeros años de Blender, cuando hablábamos esto de que ya no impactaba de la misma manera el, la entrevista en un medio tradicional, a menos que sea un evento puntual, un debate, una cuestión, pero por ejemplo, el programa insignia histórico de Teni, no por desmerecerlo, sino que le estaba hablando ya a un público cautivo, por supuesto, pero que no movía ese amperímetro como a dos voces. Claro, Y, y me acuerdo que empezamos a hablar con un amigo en su momento, llevo a mi candidato a dos voces y no hace más que hablarle a los que ya más o menos lo van a votar, porque es un público, o no, o directamente no lo van a votar y no quieren saber nada con eso, pero digamos ya no le está hablando a nadie nuevo y no trasciende eso. Después, el formato de consumo de los canales de stream vino directamente acompañado con lo que podemos definir como la cultura del clipeo, entonces, atrás de cada visita de un político a un canal de stream, como a cualquier canal en definitiva, pero hay, por un lado, una serie de CMs o lo que fuera que están atentos al recorte de lo que el político quiere decir. Lo que pasa es que hay otra serie de CM, ya es una categoría laboral en el mundo de la comunicación política, los cliperos. O sea, hay gente que se dedica a clipear lo que viene a decir tal o cual en determinado, y más ahora con la monetización que hay en X particularmente. Entonces, hay gente que está atenta a cortar lo que probablemente no es lo que el político estrictamente fue a difundir, el candidato, el dirigente o lo que fuera, que generalmente, como toda entrevista, más allá de que puede haber un acuerdo pactado de antemano, un convenio de una fecha que se fue postergando, lo que fuera, cuando el político va a un lugar, fuera, es porque quiere transmitir algo. Eso es una regla básica, digamos. Después, muchas veces lo que pasa es que esa intención de transmitir algo termina pisada o genera mucha menos repercusión que lo que no pretendía. Acá me acuerdo ejemplos muy concretos de Blender, creo que fue el clip más viralizado y con más reproducciones, digamos, perdimos la cuenta absolutamente, que fue el año pasado en iAirway, el programa de Tomás Rebord. Vino Bernie, alguno quizá lo habrá visto, y terminó Bernie bailando, que de hecho ya funciona como un meme en internet, digamos, Bernie bailando, y le van cambiando la música de turno con Bernie bailando, así medio como cuando era joven y no sé a qué boliche iba.
digamos, por supuesto que Bernie no vino a decir eso ese día, o habrá venido a divertirse o lo que fuera, pero terminó llevándose por lo menos para la cultura de Internet, esa imagen de Bernie hablando con cantidad de reproducciones que probablemente sentado con Joaquín Morales Solá no las hubiese alcanzado nunca. ¿Qué tan, eh, qué tan favorable o qué tan contraproducente puede ser para cada candidato? Depende de la búsqueda de cada una de las campañas, candidato, dirigente, lo que fuera, depende de la búsqueda de cada candidato. Empezó esto con esta como gran apertura, se abrió un portón del streaming, fueron todos a buscar, no tenían muy claro qué, que lo vea más gente, que lo vean chicos, entonces empezó de esa manera y se fue ordenando de una u otra forma. Me acuerdo también, otra cosa que tiene, con las redes sociales ya pasa, pero el streaming tiene esta particularidad de la repercusión inmediata con el chat, que en muchos canales, acá en Blender por ejemplo, pero no, lo que en muchos canales aparece casi como parte de la escenografía, como para integrar también a la propia comunidad del medio en lo que pasa en el aire. Y me acuerdo de una entrevista con Rodrigo de Loredo del año pasado acá en Blender, que yo lo notaba raro, o sea, yo lo entrevisté 1000 veces, perdí la cuenta, por supuesto, en TN, en el programa de Johnny Vial, el de Diego Seymour, donde fuera, y la primera vez que venía acá a Blender. Y lo notaba raro, medio perdido, medio como que no se terminaba de encontrar. Bueno, no lo veo después, y lo veo esa misma noche. Y le digo, bueno, ¿cómo la pasaste hoy? Yo, viste, atento a que estaba medio como que por momentos se iba. Y me dice, no, en la pantallita esa me estaban puteando todo el tiempo, me dice Loredo, en referencia al chat. Y le digo, mirá, hay una cosa que es probable que, primero que tampoco representa la teoría de la gente que está viendo, ni hablar de la gente que lo ve después, una eventual repercusión o el contenido on demand, que es una gran particularidad de esto. O sea, hay gente que ya no es como el formato de la tele que tenés que elegir ver una cosa o la otra. Podés ver las dos, así compita, entonces me parece que eso fue lo que también le dio mucha vida y capacidad de instalación al streaming. Pero probablemente cuando venís acá tenés, no te enterás, pero hay un señor puteando la tele, cuando vos si no le gusta lo que haces. Y generalmente el que comenta y se dedica a contestar un tuit o lo que fuera, con cierta voracidad y cierta violencia en particular, es algo que lamentablemente no estamos acostumbrando, es parecido al señor que puteaba la tele, digamos, con otra edad, en otro formato, lo que fuera, pero es un poco lo mismo, que estuvieron siempre ahí. Tampoco son la totalidad de la que estoy y la totalidad de la gente a la que le puede dar lateralmente ese mensaje que se quiera dar. Acá Fede pregunta, bueno, primero te felicita por tu trabajo, tanto en Gracias, TN Fe. como en el streaming. Si te dieran decisión para cambiar cosas en tus programas en TN y en los de Blender, ¿qué cambiarías en cada canal y formato? ¿Entrecruzarías algo para dar lugar a un medio híbrido? Mira, hay una particularidad que, así como estamos hablando mucho de los canales de stream, TN, por ejemplo, hoy ya compite en YouTube. Y TN no solamente compite en YouTube, sino que en términos de métricas puros y exclusivos números, gana. Y le gana no a Blender, que le va muy bien, le gana a los tanques de la industria de streaming, que son Olga Luz, o sea, en cantidad de views en vivo, y sobre todo si es un día como que pasa algo, como la semana pasada con Cristina, o la muerte del Papa, o lo que fuera. Lo que a TN le falta en esa plataforma en YouTube es generar el capital central que tiene esa plataforma, que es que haya una interacción con esa comunidad que te está viendo. Vos ves, en el chat, por ejemplo, como tampoco ni preso chat ni sometido a eso ni nada por el estilo, pero es un recurso que se tiene en vivo para una repercusión inmediata, para identificar algo que está bueno o malo del programa, que puede ser o no, para tenerlo en cuenta. Pero vos entrás ahora o en un rato que empieza el programa de Johnny Viale y va a tener mucha gente en vivo, 60.000, 70.000 personas, o quizás 80, 90, no, según el día, y tenés en el chat mucha gente que está jugando su propio partido, está haciendo lo propio, digamos, no hay una integración ahí porque la atención de lo que es la televisión está pura y exclusivamente centrada en el sistema de medición siempre polémico y quizás obsoleto de Ibope. Entonces, y está no solamente la atención, sino la atención centrada ahí, el minuto a minuto, que si se le gana un programa al otro, y está todo muy pendiente de eso, sin prestar atención a estas nuevas audiencias, que me parece que ese es un pendiente de la tele, o de los formatos tradicionales de noticiero o de programa político, si quieres. Después, respecto al streaming, está bueno también, que es algo que se está empezando a hacer, pero esto que los políticos no vengan a identificar los canales de streaming como el lugar donde me voy a hacer el cool, el joven o lo que fuera, que es algo que también se va generando desde los propios contenidos. Yo creo que acá en Blender, en el programa de Tomás, de Rebord particularmente, donde yo estoy ahora en un rato los martes, se hace específicamente con
momentos asignados para cada cosa, y con una identificación de un público también que los lunes Tomás un comentario editorial, los martes un programa estrictamente político, estoy yo y Esteban Jagroski, digamos, donde no se puede esperar mucho más que eso, los miércoles un programa más amplio. Esa identificación me parece que está bien, y después también hay una diferencia muy marcada en términos de la comparación de la medio tradicional de la televisión con los streaming, que tiene que ver con los recursos, digamos. O sea, a simple vista, y para reducirlo al máximo, con lo que sale un día un móvil de televisión, que es quizás la herramienta más utilizada la conexión satelital, me refiero a eso, la herramienta más utilizada en la televisión, y lo que, por cierto, Sí, señor. sí, Está ya el sí, señor. ¿Es que te mande el enlace de una al WhatsApp? que Perdón, es el vivo, ahí la muteé. no pasa nada. Eh, con lo que sale un día de conexión satelital para un móvil se resuelve buena parte de los presupuestos de los canales de streaming. Por otro lado. Entonces hay una área que en algún momento, cuando se puede y con las limitaciones que se puede, acá en Blender hemos hecho debates de candidatos, hemos hecho jornadas muy del estilo programa político tradicional, donde pasan todos los candidatos y a cada uno se le ofrece, la última vez que vinieron todos los candidatos de la ciudad, por ejemplo, había un momento como de descontracturar o gracioso con Rufo, con cada uno de los candidatos. Son búsquedas que me parece que generan cosas divertidas también, pero creo que hay una cuestión ahí en lo presupuestario. ¿Quién, quién crees que tiene más La poder? diferencia por ahora en términos de producción. ¿Quién crees que tiene más poder hoy? ¿El político tradicional o el que está metido y domina todas las plataformas, ya sea TikTok, streaming, Bueno, redes? lo que pasa es que el que está muy fuerte en plataformas, que es lo que tienen, supo entender algo que es absolutamente clave en todas las conversiones digitales y en los formatos, que es el concepto de la comunidad. Y lo que también tiene que tener claro, a la televisión ya le pasó en su momento, cuando yo me acuerdo con la aparición de los primeros influencers, Instagramers o los YouTubers, incluso algunos de manera aislada, que tenían números increíbles en YouTube y que los llevaban a la tele con la esperanza de que si generaba 1 millón de reproducciones un video que hacía en YouTube, bueno, esto lo llevo a la tele y 1 millón de reproducciones son 10 puntos de rating y va a tener 10 puntos de rating. Y pasó con noticiero tradicional, Telenoche, Telefe Noticias, poniendo youtuber, poniendo esto, conductores de programas de espectáculo, de lo que fuera. Obviamente que no es una línea así de trazable y de sencilla, quedó demostrado, la tele tardó en comprenderlo, pero lo terminó comprendiendo, ya casi muy al estilo de los medios tradicionales, por espanto, entonces ya no quieren saber nada con gente que venga de ese palo, por lo que fuera. Eh, y algo parecido o es traspolable lo que pasa con la política. Quizás un ejemplo muy concreto de alguien que tiene un caudal de seguidores y una comunidad en términos de redes muy fuerte es Moreno. Bueno, no se está verificando nada de lo que, Guillermo Moreno me refiero, nada de lo que puede mover Moreno en términos digitales se está verificando en las urnas, ni en ninguno de los antecedentes, ni siquiera es en lo más inmediato 2023 o en el candidato que eligió ahora, pero no deja de ser cierto que a Guillermo Moreno lo sentás en un canal de stream y le agrega un plus de gente que está viendo, me ha pasado no solamente en esto, que quizás tiene una comunidad más establecida, un piso de gente más determinado. Yo hice un programa en un canal que se llama Ahora Play, hace un par de años, 2023 fue, que era un programa, un medio que estaba arrancando con una inversión acotada y con algunas caras, pero yo tampoco era algo medio formato más parecido a los streamings originales de Coscu y compañía, que era yo hablándole a una cámara y compartiendo cosas. Y un programa que tenía 1000 personas en el mejor de los días. Eh, eh, un día vino Moreno, lo invité a Moreno y tuve 5000, yo no lo podía creer. Era un programa marginal de un canal de streaming que estaba apareciendo. La trampa es que muchos creen, identifican, che, esto se traslada a votos, porque tracciona en redes. Creo que no es necesariamente así. Ahora, en ese tipo, tratando de responder a tu pregunta sin esquivarla, Male, me parece que es necesario un blend de las dos cosas. Hoy, lo que tiene esto de las comunidades es que para casi cualquier político es difícil llenar un acto, convocar o lo que fuera sin el aparato, excepto algunos en particular, y hoy tenés el arraigo en las redes y desde Pepe Rosenblatt, que si tiene la intención de mañana ser candidato o no, no lo sé, pero que tiene un sustento político muy concreto y te llena 3 horas en 15 minutos cuando dice que van a hacer desde su programa un especial de obras o lo que fuera.
eh, y gente pagando una entrada, no aparateada yendo por los micros o lo que fuera. Pero porque forma parte de esa idea de generar comunidad, que me parece que es lo que en el mundo del streaming se intentó hacer. Y bueno, no por eso, no parece casual que en las listas del peronismo, algo tan tradicional como el peronismo, hayan aparecido streamers o gente que venía de los medios, o en particular los medios digitales o los nuevos formatos. El tercero en la lista de Santoro, Federico Mochi, es un pibe que tiene un programa en Gelatina, más allá de que tiene un sustento de militancia universitaria y demás, apareció por ahí. Yo creo que también como todo, y como pasó muchas veces, bueno, esto es lo nuevo, vamos todos para ahí, nunca es una solución, pero sí empieza a haber alguna identificación, que por momento tardó, pero forma parte de cómo funciona la política en general, pero empieza a haber una identificación de que hay un público ahí para prestarle atención y no para desmerecerlo. Tengo una pregunta acá de María Jimena, que es muy buena, que dice, ¿no te parece que el auge del streaming también se puede deber a que uno como espectador se pudo encontrar con periodistas que los canales de televisión no tienen tanto aire y son mucho más interesantes de escuchar con un periodismo nuevo que a tipos que vemos hace 40 años diciendo lo mismo? Quizás la tele no les daría un espacio a periodistas como Pepe o Tomás y el streaming nos dio esa posibilidad. Sí, hay algo de eso y hay algo en lo que no termina de coincidir, María o Jiménez, no sé cómo decirte, que Pepe, por ejemplo, empezó en el programa de Roberto Navarro en C5N, por citar ese caso concreto. Después tuvo todo su desarrollo. Él mismo, yo creo que nunca le hubiesen faltado oportunidades a Pepe en medios tradicionales, pero él mismo tuvo una intención de ir desarrollando su propio medio y hoy, de hecho, Latina es de él, que empezó con un stream muy casero en su casa y que fue creciendo. Yo lo que sí creo es que el cambio de consumos hoy hace que consuma, más allá de que puede haber algún consumo a nivel medios en general, hay un consumo mucho más individual en términos de que se busca más al periodista, la cara, el rostro, el editorialista, lo que fuera de turno, el, que el propio canal o medio como tal, más allá de que, ¿qué es lo que nos pasa? O si alguien antes, en otros tiempos, si escuchaba una radio, te gustaba un primer programa, el segundo lo sacabas, o no, por automatizada. Ahora es mucho más direccionado el consumo de contenidos que antes. Pasa también en los formatos tradicionales adaptados a lo digital, digamos. TN puede tener, yo trabajo en TN, en el programa que está al mediodía, Roxy Vázquez y Federico Sever, un noticiero muy tradicional con columnistas segmentados, cada uno en su área, que le va muy bien, muchas veces le va en términos de rating mejor que el programa de Johnny Viale, donde también trabajo, pero después en la reproducción que tiene y la repercusión que tiene en redes o en la propia plataforma de YouTube, donde tiene unos 5 o 6 millones de suscriptores, es mucho más fuerte. La gente va a buscar a Johnny Viale porque tiene un público establecido, etcétera, etcétera, y quizás es mucho más contenido por eso que por lo otro. Mira, me crucé recién acá en Blender antes de entrar, a propósito de esto que decía Jiménez, que me parece que hay algo de eso, a Jorge Piñarello, el que no lo conoce, es el autor del canal, te lo resumo así nomás, canal para que tomen dimensiones. Les hablaba recién de TN, con toda la estructura que representa TN, tiene 5 millones de suscriptores en YouTube, casi 6. Jorge es él solo haciendo de cultura pop, de cine, series, etcétera, pero tiene 9. O sea, un pibe de La Plata que está trabajando acá. Bueno, nadie lo fue a buscar a Jorge en la tele y él cuenta siempre una experiencia que lo fueron a buscar. Él habla de algo de política, o sea, se define como abiertamente kirchnerista, es otra cosa lo que hace, pero digamos, me parece que es lineal con lo que planteamos. La tele no se dio cuenta, bueno, la tele quedó como marcada y herida por ese de, che, no, los influencers no arrastran, entonces por eso no creo más los influencers, los que tengan comunidad o gente en redes, pero después ahí sí se están perdiendo mucha gente que tenía cosas para decir o tenía cosas para contar o tenía una forma distinta de contarla por ese estigma de, che, esto no nos sirvió. Porque en muchas veces y en muchos casos, la televisión, los medios tradicionales, en realidad y en definitiva están esas estructuras históricas, son con gerentes más grandes, con lo que fuera, y yo muchas veces lo definí como mover al elefante. Para tomar una decisión tenés que, viste, ir a hacer mucha fuerza, casi con mucha burocracia, porque son empresas más longevas, básicamente, y eso tiene ese arrastre. Había alguien por ahí, perdón, Male, Sí. Gustavo, que decía lo de TikTok.
Y absolutamente de acuerdo con esto de que hubo en su momento un auge de TikTok, creo que el gran referente de aquellos tiempos era Larreta, bueno, es por acá y hay que hablar los jóvenes por acá, y con edición o con los challenges de turno o con la temática de turno en TikTok. Es cierto que hay toda una generación que hoy tiene como principal buscador a TikTok, no a Google, como nosotros lo podemos asociar rápidamente. Que por cierto tiene un gran buscador TikTok, yo no lo usaba hasta que lo empecé a usar para encontrar cosas puntuales, un video, lo que fuera, y lo encontrás mucho más fácil en cualquier otro lado. Y hubo como un auge, pero también de vuelta, desde esta desesperación de, che, tenemos que ir a ocupar ese espacio sin pensar en cómo ocupar ese espacio, que fue lo que pasó específicamente. En ese momento en el que la reta tenía yo estoy en un lugar bastante grande acá, pero les diría que es una habitación grande como esta de CMs directamente puestos en TikTok, pero no es una forma de decir, en un momento lo vi, entré a un despacho de Uspallata y había mucha gente y dice, ¿y esto TikTok? Dije, bueno, listo. Literalmente pasaba eso, mientras pasaba eso y la red estaba en esa búsqueda, Milei ya era el político argentino con más seguidores en TikTok en ese momento y sus videos eran un modo selfie, él grabándose así acá o Iñaki que lo grababa y él decía algo a cámara, o sea, era eh, lo menos editado del mundo y lo menos rebuscado del mundo en términos del contenido. ¿Pero por qué? Porque tenía lo que decir Milei ahí, digamos. Guste, ¿no? Estaba, Era conciso y iba con el mensaje, no le importaba la calidad. claro, ni enganchar con la moda del momento. Entonces me parece que ahí hay más una clave. Para terminar, por vos te tenés que ir. Si alguien quiere hacer una pregunta, es el momento. Y si no, yo para terminar, te quería preguntar qué político te sorprendió para bien, qué político que no tiene que volver nunca más a un streaming por los papelones que hizo. Y la última es si los políticos en esta campaña tienen que estar en un streaming. Mira, me parece que, empiezo por el final, me parece que sí, que ya lo han hecho, lo han demostrado y se han ganado ahí, me parece, no sabemos cuánto y cómo se definió la campaña por eso. Termina ganando Adorni, que es cierto, estuvo con Milei 6 horas, si no me equivoco, en un canal de streaming, ni más ni menos que carajo, sentado al lado mientras Milei hablaba, básicamente 6 horas ahí, pero después no tuvo tanta participación, pero bueno, es algo clásico de un oficialismo que no se expone eh, a tantas entrevistas ni nada por el estilo. Eh, pero yo creo que sí, que la elección de la ciudad es quizás el mejor ejemplo para esto, porque estamos hablando de el lugar donde uno a priori interpreta hay más gente política que consume este nuevo fenómeno de comunicación que es muy de la ciudad de Buenos Aires y según la chicana muy de Palermo también, cierto, yo estoy en Palermo en este instante, eh, pero digamos, funcionó bien como prueba de eso. No sé cuánto y cómo modificaron los resultados finalmente de lo que fue la elección, pero fue un canal más para que ustedes habrán visto un montón de recortes que quizás sin ver determinado canal de stream, el recorte se lo encontraron igual, probablemente más que los recortes de los programas más clásicos de la política y de los medios tradicionales. No es que no hubo situaciones que llamaron la atención más o menos virales, pero bueno, hablamos, la nota anterior de Milei de esas 5 horas fue Neura, otro canal de stream, digamos, por citar dos casos estrictos de esta campaña. Por acá pasaron todos los candidatos excepto Adorni y Santoro, todo el resto de candidatos pasaron por acá en un programa especial que hicimos, donde algunos entendieron más, otros menos, creo que todos se llevaron algo de alguna u otra modo que había. Todos fueron identificando eso y me parece que lo capitalizaron de alguna u otra manera. Después, el programa que hicimos acá, con todos los candidatos, tuvo a muchos candidatos de los que fueron menos competitivos y tan menos competitivos fueron que quedaron del quinto lugar, Marina Biasi para abajo, o sea que excepto Biasi no entró ninguno, ni Caruso, ni el otro Santoro, ni Lula Levi, etcétera, etcétera. De hecho, creo que entre todos esos candidatos no juntaban la cantidad de reproducciones que tuvo esto, pero bueno, yo creo que todos fueron a llevarse algo para ellos, en una situación en particular de esos casos en los que iban a buscar un voto nuevo o que cualquiera de esos votos los podría haber acercado a una banca, que era el objetivo que finalmente buscaban y no consiguieron. Pero, mira, ahí leo una pregunta de Nico Ríos, que si los medios tradicionales deben seguir su camino o adaptarse a los formatos más estilo streaming. Y ahí yo respondo ya sacando la política, pero hablando de periodismo político un poco, que es algo
que lo tengo como una frase hecha, pero yo creo genuinamente eso, que yo me acuerdo, que no sé bien el promedio de edades acá, pero cuando yo era chico, y denoto un poco mi edad, yo veía cine en Cinecanal, me gustaba a mí el canal, creo que estaba en el canal 28 29 de Cablevisión, y había que esperar a las 10 de la noche que aparezca la película, te podías fijar en la revista antes si te gustaba más o menos, pero ya está, apostaba todo ahí a ver si ese te gustaba, con los cortes, con todo, lo quería fumar. Bueno, después Cinecanal desapareció y llegó Netflix y Disney Plus y todo lo que vemos ahora. Lo que cambió es el formato y la forma de consumir el cine. No murió el cine, la verdad. Mismo vaya más o menos gente al cine, el cine no murió para nada y hay un auge de producción de contenidos cinematográficos ahora, o series o lo que fuera. Yo creo que el periodismo en definitiva tiene que apuntar a eso, digamos, y creo que haciendo periodismo vos te ganás la posibilidad de sobrevivir, entre muchas comillas, más allá de que lo que parece que está más vinculado a las métricas, para mi criterio en lo inmediato y estrictamente inmediato es el periodismo, entre comillas, de trinchera, para un lado del otro. Eso un poco siempre existió. Como también el streaming potencia los nichos, aparecen mucho más de esos casos. Eh, pero me parece que en ese sentido tiene la posibilidad de sobrevivir por eso, digamos, en los medios tradicionales. Respecto a, no quiero evitar la del político, algún papelón de algún político, me tendría que acordar, eh, me acuerdo de Pichetto, que vino a un programa especial de acá de Blender el año pasado, no le habían explicado bien de qué se trataba el programa y era una especie de parodia de un Ay, juicio a no. rigor en el que pasábamos todos. Bernie estaba también, y qué sé yo, pero era una mesa que era todos políticos y Pichetto creo que al día de hoy no entendió a dónde estuvo ni qué vino a hacer, pero, pero igual se fue como divertido igual, pero porque se ve que ese día tenía un buen día, tranquilamente podría haber sido un gran papelón Es raro de... imaginarse a Pichetto en un streaming igual, ¿eh? No, ya había venido acá, también a veces tiene esa posibilidad el streaming también de que muchas veces no tiene la cuestión de los tiempos apretados o la vorágine por el rating del minuto a minuto que le permite tener otro tipo de conversaciones a veces, ¿no? Y la última, Marisa, te quería hacer una pregunta con micrófono. No sé si estás Sí, obvio. para Sí, ya sí. cerrar, que se tiene que Hola ir. Manu, trato de sintetizarte la idea. No, Marisa, Yo soy dale. profe de comunicación política y la verdad es que, aunque rozo los 50 años, todavía no he incursionado en el mundo del streaming político, ¿no? Pero no me quiero enfocar en el político en ese formato, sino en la formación de la opinión pública, sobre todo al target que va o que consume esto. ¿No crees que a diferencia de los medios tradicionales donde más allá de lo ideológico hay como una, digamos, como una selección, digamos, de la formación de quien está enfrente al micrófono? Es decir, ¿será que yo he visto fragmentos de streaming no político? Y la verdad es que la calidad de lo que se habla, no creo que contribuya a tener por lo menos mínimamente algunas pautas de la calidad en la reflexión, en el análisis, en el tipo de preguntas, sino como si fuesen nichos de yo pienso esto políticamente o socialmente y digo cualquier cosa con impunidad. No sé, te digo que parto del prejuicio porque no puedo formar un juicio, por eso quiero escucharte. Mira, creo que es comparable también ahí, en algún sentido, a... Lo que pasa es que el streaming en general abrió la puerta a la posibilidad también de programas de menos recursos, como te decía antes. Entonces, lo que era un programa de radio, se le pusieron cámaras con una linda sonografía y pasaron a convertirse en tele de bajo presupuesto, pero al mismo tiempo de buena calidad en términos de imagen y demás, entonces lo que es un poco confuso. Yo creo que hay muchos espacios en la televisión tradicional, ya sea abierta o de cable, donde también se dicen barbaridades no vinculadas a la política, digamos. Hemos tenido años de historia de la televisión, de los programas de la tarde donde se revoleaba súper exitoso, o fueron súper exitosos esos ciclos de Chimentos, sobre todo los canales de menor presupuesto, fíjate que no es casual, como América TV o Canal 9, con Polino, Guido Zuller, revoleándose cosas con una novia, que otra novia, con lo que fuera, y todo el periodismo de espectáculo que en algún momento se basó en contar las aventuras o no profesionales de la gente de los medios, de la farándula y demás, pasó ya hace mucho tiempo a hablar de vida privada, y ahí se han dicho grandes barbaridades. Creo que es análogo en ese sentido a lo que pasa
se hace quizás con otra soltura, con otra o sea, sin pretensión de solemnidad, eso en la tele siempre terminaba como apareciendo, que es traspolable o comparable con lo que pasa con la política y en los medios tradicionales y en los nuevos formatos. Todo igual, de todo esto de lo que estamos hablando, tiene esa particularidad que son nichos, y creo que el streaming abrió esa puerta a que haya público para todo, la posibilidad de consumir esos contenidos on demand potencia eso, pero funciona así en general, digamos. Acá somos, en Blender somos el canal mejor posicionado de los que hablan de política, por decirlo de alguna manera. Más allá de que Olga tiene algunos segmentos específicos, con una columna de Maya Groski o con el programa de Luz G1 que va de 6 a 8 y después se corta la actualidad más plena, y ni hablar de la conversión política en el resto de la programación que dura todo el día. En Luz no hay contenido político, incluso teniendo a Diego Leuco como una de sus caras, digamos, que era alguien que viene de ese palo. Tampoco y Blender está tercero, lejos y medio encabezando el pelotón de atrás, pero es el primero de los que hacen contenido político, contando bueno, Carajo, Neura y los muchos otros que aparecieron en el último tiempo, también como un auge de esto, de gente identificando que había algo ahí, o un público cautivo, lo que fuera, y también hay una parte del streaming que se convirtió en una burbuja, que en algún momento la burbuja va a pincharse y quedarán en pie aquellos que han sido más competitivos en términos de audiencia y serios en términos de laburo, que en Olga se puede decir más o menos una barbaridad, que cada tanto pasa, o que tengan que pedir disculpas porque hacen tal o cual cosa. Ayer solamente, y por citar un caso, hicieron un megavento en el Monumento de Rosario, la semana pasada lo hicieron en el Rosedal por la celebración de los años, digamos. Hay una masividad ahí, y por supuesto que sí, a veces en el discurso aparece mensaje de menor calidad, digamos, si querés, pero me parece que hay mucho más atrás de eso. Bueno, tenemos más preguntas, pero bueno, te tenés que ir. Sí, perdón, No, no, gracias a las 30 personas que se quedaron. Gracias, Manu, de nuevo. por Es súper favor. importante todo lo que nos contaste. Y bueno, nada, gracias a todos por haber estado ahí. Por favor, Male, besos a todos y gracias. Y perdón por tenerme que ir. No pasa nada. Gracias, Manu. Adiós. Muchas gracias a Beso. todos. Chau, chau. Chau, chau.